Pedro Sánchez huye a Marruecos para llorar en el hombro de Mohamed y que le consuele por el día tan fatídico, más bien los días tan fatídicos que lleva soportando, porque se le acumulan las malas noticias. En concreto, hoy hay unas cuantas, pero la más relevante de todas es ese informe de los fiscales del Supremo en los que consideran que sí, que hubo terrorismo en esa causa de Tsunami Democratic y que Puigdemont era su líder, el que incitaba a esos ataques, a esas imágenes que todos pudimos contemplar, que fueron, desde luego, del todo inaceptables. Ahora bien, ¿esto qué supone? Pues bueno, supone que el gobierno va a tener que modificar la ley o hacer esa distinción entre terrorismo bueno y terrorismo muy malo. Y que Puigdemont, en realidad, era el líder de ese terrorismo conciliador por la concordia y la convivencia. Y no descartemos que inste al premio Princesa de Asturias que sea nominado para dárselo, como el sumum ya del final de este camino tan tortuoso que estamos atravesando. Pero también conocemos que el Parlament, uno de los letrados de esa mesa, ya saben que ayer comentábamos que esta ILP que habían registrado para declarar unilateralmente la independencia, que ha avisado de, oiga, que esto es ilegal, una detrás de otra. Ilegalidades que hacen los socios de Sánchez y que Sánchez, haciendo todo tipo de malabares, pues bueno, tiene que meter en ese pack de la ley de amnistía que cada vez se le complica más. Luego, por otro lado, tenemos el caso del juez García Castellón. Ya saben que Suiza ha dicho que ellos dudan de la investigación y que se negaban a colaborar con el magistrado, negándose, entre otras cosas, a localizar a Marta Rovira, también por la causa esta de Tsunami Democratic. Bueno, García Castellón, ¿qué es lo que le ha contestado? Pues bueno, lo que les ha contestado a los helvéticos es que los tratados internacionales suscritos entre ambos países impiden rechazar el auxilio judicial. Es decir, que ustedes opinarán lo que les dé la gana, pero que ustedes tienen que colaborar con esta causa. Los suizos se ponen estupendos, es un país que mucha gente, sobre todo el sector liberal, y miren que yo, aunque esté en ese sector, pues desde luego que no le tengo mucho aprecio. Dicen, ay, mira, es que votan si hay que hacer un colegio. No, bueno, el colegio habrá que hacerlo si es necesario, no porque se vote o no se vote. En fin, esto es una cuestión matemática. ¿Cuántos alumnos hay? ¿Cuántas aulas hay? ¿Entran o no entran? No. Pues bueno, habrá que hacer otro. A esto hay que someter la votación. A algunos les parece algo maravilloso. Pues bueno, este es Suiza, que eso sí, lo que nunca se han negado a colaborar es con los terroristas para guardar su dinero allí. Eso sí que nunca han puesto ningún impedimento. Y la otra noticia que también se conocía mientras estaba en esa sesión del Congreso, todavía Pedro Sánchez, antes de irse a ver a su querido Mohamed, es que Koldo, ya saben, la mano derecha de José Luis Ábalos, ha sido detenido. Y dirán, ¿cómo? ¿Al final no ha sido el hermano de Ayuso? No, ha sido Koldo. ¿Quién lo iba a imaginar? Y justo nada más salir de esa sesión del control al gobierno, le preguntaban a José Luis Ábalos al respecto. Esto es lo que decía. No tengo ni idea, o sea, es que me he enterado ahora, ¿no? Me he quedado estupefacto con esto. ¿Se desvincula usted de esa posible...? Yo no me tienen que vincular, mejor dicho. ¿Está pidiendo sus explicaciones de forma inmediata? Bueno, ya me gustaría a mí poder darlas, pero no tengo más información que lo que he leído, y lo que he leído es que encima dice que es secreto. Ojalá me pueda informar y espero tener información, ¿no? Porque duelen estas cosas, claro. ¿Usted conocía esos posibles pagos de comisiones al señor Koldo? No voy a conocer eso, por favor. En absoluto, todo se hizo bien a través de los mecanismos legales, algo que siempre me preocupe. Por cierto, se hicieron las contrataciones por entidades autónomas y además fueron revisadas por el Tribunal de Cuentas. Está bien, yo siempre he estado tranquilo y sigo tranquilo. Lo que no acabo de entender es su participación en esto. Bueno, pues ya lo han oído, estupefacto. No se quedó tan estupefacto cuando la empresa de Koldo y compañía pasaron de ingresar 0 a 53 millones de euros. Y eso sí, Ábalos dice, no, yo me preocupé de que todo... Personalmente me ocupé de que todo estaba bien. Esta noticia la dio en el año ya 2021 Voz Populi, y en este caso lo hizo Rubén Arranz. Así que, como tenemos el privilegio de contar con él, vamos a saludarle. Rubén Arranz, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas, encantado de estar con vosotros.
otra vez por aquí. En primer lugar, enhorabuena porque esto fuisteis los primeros y durante mucho tiempo ya sabes que el periodismo de investigación está en crisis, pocos quedan, pero a raíz de esa noticia, pues al final esto ha acabado con la detención, siempre presuntamente, por supuesto, de Koldo. Cuéntanos un poco qué es lo que publicaste en 2021, toda la historia y por qué hemos llegado hasta aquí. Nosotros lo primero que esto lo publiqué con mis compañeros Gonzalo Araluce y Alberto Sanz, dos estupendos periodistas, y además lo hicimos de la forma más sencilla que existe, que es buceando en los datos públicos, en la plataforma de contratación y en el registro mercantil para saber qué estaba ocurriendo. Vamos a ver, es muy importante saber el contexto. Llega 2020, se desata una pandemia y evidentemente había mucho menos material sanitario en el mercado internacional del que en ese momento todos los países necesitaban. Entonces ahí, digamos que hubo una competitividad gigantesca entre los diferentes estados pues para abastecer los países de respiradores, de mascarillas, de equipos de protección individual para los médicos, etcétera. Posteriormente ocurriría con las vacunas, aunque fue otro proceso. Entonces ahí detectamos que desde algunos ministerios, en concreto en este caso desde el Ministerio de Transporte, encabezado por José Luis Ábalos, se empezaban a firmar contratos millonarios con una empresa que hacía de intermediario, de una especie de comisionista. Esta empresa, con sede en Zaragoza, se llama Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas, y entre otras cosas vimos que nos llamó la atención que uno de sus socios estaba imputado dentro del caso Pemex, que analizaba la presunta corrupción de determinados aspectos relacionados con los contratos del Ministerio de Defensa. Todo parecía muy oscuro, porque claro, eran contratos de muchos millones de euros, y esta sociedad era muy opaca. Es que nos llamaba la atención todo lo que veíamos. Estos contratos, por cierto, es muy importante decir que se adjudicaron a dedo, es decir, por procedimiento de urgencia, porque evidentemente eso hacía falta, no se podía licitar, no había plazos para convocar una licitación porque hacían falta mascarillas en el mercado, y además adjudicaron a dedo, es decir, a esta empresa. No hubo un concurso público mediante, que es lo que pasa cuando se gasta el dinero público en este sentido. Y nos llamaron la atención varias cosas. Primero, esta empresa tenía, es verdad, experiencia en material sanitario, pero eran unos proyectos de Angola pues que nos parecieron un poco oscuros. Por cierto, la empresa nos denunció. Evidentemente esa denuncia se ganó, se archivó, o sea, no tenía ningún sentido, pero fue una forma de amedrentarnos. Nos llamó la atención, como decía también, lo del caso, otro caso de presunta corrupción, que es Pemex. Y también nos llamó la atención algo que por eso nosotros lo llamábamos el proveedor de confianza de Ábalos. Y es que entre los diferentes ministerios, y el propio Marlaska lo llegó a reconocer en una pregunta escrita en el Congreso de los Diputados, Ábalos recomendó a algunos ministerios como Interior que contrataran a este proveedor, que es ahora mismo el Ministerio de Ábalos, con Koldo a la cabeza, su asesor Koldo, este señor ha sido detenido dentro de este caso. Y un último dato muy importante para comprender la naturaleza de todo esto: esta empresa en 2018 tuvo unos ingresos de 100.000 euros. En el año 2019, antes de la pandemia, tuvo la enorme cifra de ingresos de 0 euros sin actividad. Un año después, y es lo que nos llamó la atención a mi compañero Alberto Sanz y a mí, vimos que su facturación había aumentado hasta los 53 millones de euros. Comisionistas conocidos por Ábalos, comisionistas sobre los que no se dio muchas explicaciones porque hacía falta material sanitario y había urgencia, que se llevaron 53 millones de euros de ingresos y que declararon ese año solamente beneficios que se repartieron de la forma que ellos consideraron, de 3,5 millones de euros. Esta gente se forró gracias a la urgencia de la pandemia en medio del oscurantismo que llamó la atención a la justicia, y de ahí que se haya iniciado esta investigación y haya derivado en lo que hemos conocido hoy. Pues oye, Rubén, mil gracias porque lo has explicado estupendamente. Bueno, esto, sobre todo el dato demoledor es ese, ¿no? 2018 comentabas 100.000 euros, 2019 ningún tipo de ingreso y en 2020 53 millones de euros. 53 millones. Joder. Desde luego, enorme cifra. De hecho, bueno, también he leído que la mujer de Koldo ha sido también detenida dentro, porque además de una veintena de detenidos en la operación. O sea que, bueno, aquí, pues en fin, Ábalos, Koldo, no tengo pruebas, pero tampoco dudas, ¿no? Que diría aquel. O sea que vamos a esperar qué es lo que dice la justicia. Pero bueno, te doy la enhorabuena por esa labor de investigación y a ver en qué queda todo esto. Seguramente nos lo podrás ir contando aquí. Espero que sí. Muchas gracias, de verdad, por contar conmigo. Nada, mil gracias a ti, Rubén. Fuerte abrazo.
Abrazo. Pues ya lo han escuchado, queridos amigos. Esa es la cifra. 53 millones de euros pasó a ganar la empresa de la que era socio Koldo y también otros cuantos. Y ya saben, el dato que daba Rubén Arranz, como Ábalos también iba a Marlaska y le decía, oye, contratar a esta empresa, mira qué buena es, una empresa muy buena. Y bueno, pues a esto ya la justicia tendrá que dictaminar hasta qué punto son culpables o no de haberse aprovechado de la desgracia del momento en esa pandemia. A ver, ¿cuántos medios de comunicación hacen especiales, o al menos las mismas horas, ni una más ni una menos, las mismas, que estuvieron con el hermano de Ayuso y ese caso de corrupción que nunca nadie pudo probar? Estoy convencido de que Ferreras ya está preparando un especial. Y en Madrid, pues hoy sí, los agricultores sí que han llegado al centro de la ciudad. De hecho, a estas horas sigue cortada gran parte de esa, Puerta de Alcalá, Ministerio de Agricultura, parte de Serrano. Y bueno, esto se debe a esas protestas que, aunque es verdad que habían decaído en términos mediáticos en los últimos días, no han dejado de cesar. Y los agricultores llegaban a Madrid entre vítores y aplausos. ¡Qué emoción, qué emoción! Estas son las imágenes de la capital, completamente tomada por los agricultores, que, como digo, pues bueno, sus reivindicaciones, no porque ya no esté teniendo tanto impacto mediático, han cesado. Y desde luego que siguen siendo muy necesarias. Algunos se quejaban, decían, ay, es que nos han cortado las calles. Pues yo qué quieren que les diga, como si tienen que estar así 3 meses y tener Madrid, y eso que vivimos aquí, cortada, y esas molestias, lo firmo. Como si hay que estar 5 meses comiendo sardinas enlatadas, todo sea para que esta pobre gente que está siendo arruinada pues pueda ver la luz, y sobre todo que si el campo cae, y ya lo hemos dicho aquí muchas veces, luego caemos los urbanitas, en los que me incluyo. A este respecto ha llegado, por supuesto, el tema al Congreso de los Diputados y le preguntaban al ministro de Agricultura, Luis Planas, sobre, oiga, ¿y usted qué es lo que va a hacer? Bueno, el hombre se sentía indispuesto porque tenía, en un momento dado, vértigo, pero luego respondía a la pregunta. Escuchen. ¿Qué medidas va a adoptar este gobierno para evitar la competencia desleal que está sacando a nuestros agricultores a la calle? Gracias. Señor ministro, cuando usted quiera. Señora presidenta, señorías, señor de Andrés, lo primero que tiene usted que... Perdón. No pasa nada. Seguro, señor ministro. No se preocupe, presidenta. Muchas gracias. Señor de Andrés... Ese momento en el que Luis Planas se mareaba y al final, pues bueno, respondía al diputado del Partido Popular que ellos iban a hacer todo lo que estuviese en su mano, eso sí, dentro del marco comunitario. En esas 2 palabras, en una respuesta que ha sido muy longeva, por eso no se la pongo, está el problema. Claro, o sea, Luis Planas, que a mí personalmente me cae mal, y estoy convencido de que él pues intentaría ayudar a los agricultores, porque bueno, o sea, ningún gobierno quiere tener un problema con el mundo rural, evidentemente. Pero en esas 2 palabras, marco comunitario, está el problema. Y es que el problema está en la PAC, está en las políticas verdes, y esto está muy relacionado con lo que ocurre en Bruselas. Tanto Partido Socialista como Partido Popular están a favor de esas políticas verdes. Y también defienden la PAC. Claro, esto es un problema. Es un problema que pagamos todos los ciudadanos españoles, particularmente, en primer lugar, los afectados directos son esos agricultores y ganaderos que han llegado hoy a Madrid. ¿Esto qué nos revela? Pues que las elecciones europeas son mucho más importantes de lo que creemos. Mucho más. Y que por supuesto que importa quiénes son los vencedores y sobre todo cómo se configura ese Parlamento Europeo. Porque no olviden que el poder político al final es, oiga, ¿por dónde van los clientes? Que por ahí iremos nosotros. O sea que ya tendremos tiempo, Dios mediante, de hablar de las elecciones europeas y explicar por qué tienen más importancia de la que creemos. Pero eso ya será más adelante. ¡Comenzamos!